Un cuento perfecto de Roberto Bolaño. Hace un tiempo, en un almuerzo con Nicanor Parra, este recordó los cuentos de Saki, en especial uno, La ventana abierta, que pertenece al libro Bestias y Superbestias. El gran Saki se llamaba en realidad Héctor Hood Munro y había nacido en Birmania, entonces colonia británica, en 1870. Sus cuentos, generalmente, están inscritos en el género tan cultivado por los ingleses del horror y de lo sobrenatural, con grandes dosis de humor negro. Al estallido de la Primera Guerra Mundial, Saki se alistó como voluntario en el ejército, un trance que ciertamente hubiera podido evitar en razón de su edad. Tenía más de 40 años y murió combatiendo en Beaumont Hamel en 1916. Durante aquella larguísima sobremesa, que duró hasta que empezó a anochecer, pensé en un escritor de la misma generación de Munro, aunque estilísticamente muy distinto, el gran Max Berbot, que nació en Londres en 1872 y que murió en Rapallo, Italia, en 1956, y que además de cuentos escribió novelas, crónicas, artículos periodísticos, ensayos, sin dejar por ello de cultivar una de sus primeras pasiones, el dibujo y la caricatura. Max Berbot es posiblemente el paradigma del escritor menor y del hombre feliz. Es decir, Max Berbot fue un hombre educado y bueno. Cuando por fin dejamos a Nicanor Parra y el Caleuchet y nos marchamos a Santiago, me puse a pensar en el que a mi juicio es el mejor de los cuentos de Berbot, Enoch Soamet, que recogen Silvina Ocampo, Borges y Bioy en la magnífica y a menudo evanescente antología de la literatura fantástica. Meses después volví a leerlo. El cuento trata sobre un poeta mediocre y pedante que conoce en su juventud. El poeta, que solo ha escrito 2 libros, a cuál más malo, se hace amigo del novato Berbon, que a su vez se convierte en involuntario testigo de sus desgracias. El cuento se transforma de esta manera no sólo en un documento sobre la vida de tantos pobres diablos que en un momento de locura escogen la literatura, sino también en un documento sobre el Londres de finales del siglo XIX. Por supuesto, hasta ese momento es un cuento cómico que oscila entre el naturalismo y la crónica periodística. Vermont aparece con su nombre real también Aubrey Beardsley entre la sátira y las pinceladas costumbristas. Pero de pronto todo, absolutamente todo, cambia. Llega el instante fatal en que Emnon Soamet, abismado, entrevé su mediocridad. El decaimiento, la desgana se apoderan de él. Una tarde, Vermont se lo encuentra en un restaurante. Hablan. El joven narrador trata de levantar la moral al poeta. Le hace notar que su situación económica no es mala, que puede vivir de rentas durante el resto de su vida, que tal vez solo necesite unas vacaciones. El mal poeta confiesa que de lo único que tiene ganas es de suicidarse, y que lo daría todo por saber si su nombre perdurará. Entonces un vecino de mesa, un señor más bien con pinta de cafiche o macarra, les pide permiso para sentarse junto a ellos. Se presenta como el diablo y asegura que si Soames le vende su alma, él lo hará viajar en el tiempo, digamos 100 años, hasta 1997,
hasta la sala de lecturas del Museo Británico, donde Soames suele trabajar, para que constate él mismo, in situ, si su nombre se ha impuesto sobre el tiempo. Soames, pese a los ruegos de Verbon, acepta. Antes de partir, se compromete a verse otra vez con Verbon en el restaurante. Las horas siguientes están narradas como un sueño, como una pesadilla, como si Borges hubiera escrito el relato. Cuando por fin se produce el reencuentro, Soames exhibe la palidez de un muerto. En efecto, ha viajado en el tiempo. No ha encontrado su nombre en ninguna enciclopedia, en ningún índice de literatura inglesa, pero sí ha encontrado el cuento de Verbon llamado Enoch Soames, en donde, entre otras cosas, se le ridiculiza. Luego llega el diablo y se lo lleva al infierno pese a los intentos que hace Verbon en sentido contrario. En las líneas finales hay aún una última sorpresa, relacionada con la gente que Soames dice haber visto en el futuro. Y hay aún otra sorpresa, esta mucho más ligera, relativa a las paradojas. Pero estas dos sorpresas finales se las dejo al lector que compre la antología de la literatura fantástica o que busque desesperadamente este libro en las bibliotecas. Personalmente, si tuviera que elegir los 15 mejores cuentos que he leído en toda mi vida, Enoch Soames estaría entre ellos, y no en último lugar.